Primero representante del Fujimorismo, que finalmente es la agrupación que preside también la Comisión Lavajato y a la que de alguna manera entonces le están atribuyendo responsabilidad en este asunto. Sí, en primer lugar, dejar claramente establecido que no existe ningún acuerdo del Congreso de la República para pedir al Ejecutivo que suspenda, digamos, la firma de esta adenda, que daría ya por conclusión el inicio de esta concesión del aeropuerto de Chinchero. Entonces, mal hace el presidente cuando tira la pelota al Congreso, cuando todos sabemos que el Ejecutivo es el responsable de ejecutar estas concesiones, estas obras públicas. Lo que acá ha habido es un acuerdo de la Comisión Lavallato a pedido del congresista Víctor Andrés Belaunde, exhortar al ministro a que no se firme esta adenda porque no sería favorable para el país. El ministro ya acusó recibo de esa exhortación. Así es. Acá está el documento y también está el documento, el documento que donde exhortan al ministro. Dice: a pedido del congresista Víctor Andrés García Belaunde, se acordó exhortarle que se abstenga de firmar adendas con el consorcio. Y la respuesta de Martín Vizcarra dice: es raro esto, dice, en aras de la transparencia y resguardo de los intereses del Estado, creímos he visto por conveniente suspender la firma de la adenda número 1 al contrato de concesión. Dice: en resguardo de los intereses del Estado. Y la transparencia, que son considerando que no, consideraciones que no están en la observación original. Así es. Entonces yo creo que acá no ha habido una seguridad del presidente, del Ejecutivo, de llevar a cabo esta firma de la adenda, porque obviamente ha habido muchos reparos al mismo. Es más, incluso la directora de Ocitran ha renunciado denunciando que el contrato finalmente, como estaría ahora, sería lesivo. Acá, una vez más, nos ratificamos que acá el presidente de la República es el responsable de que se lleve a cabo o no la firma de esta adenda. Por lo tanto, él seguramente tendrá en las próximas horas que asumir la responsabilidad que le compete y no delegar al Congreso, que no tiene nada que ver en este tema. Ahora, sin duda es responsabilidad del Ejecutivo, pero uno tendría que pensar que una exhortación aspira a ser escuchada y aspira a ser acogida por el ministro que la recibe, de manera que por lo menos los miembros de la Comisión Lavajato deben sentirse satisfechos con lo que ha ocurrido. Yo creo que si bien hay una exhortación, pero el presidente y el Ejecutivo tienen que conocer de que la función de ejecutar o no esa adenda es responsabilidad de ellos. De ahí hemos partido. Sí, eso claro. Está claro, pero también hay un rol, ¿no? De, digamos, por algo se investiga y por algo se redacta finalmente este documento y se dice cautelemos los intereses del Estado. Entonces, las objeciones son las que parece que habrían sido tomadas en cuenta. O sea, se ha hecho caso, como dice Mario, por lo menos la comisión tendría que estar satisfecha, objetivo cumplido. Exhortan al ministro a no firmar la adenda, el ministro no la firma, y entonces, ¿por qué se molesta el Congreso? Bueno, no, por lo menos la comisión. Por lo menos la comisión, claro. Bueno, no sé tampoco si la comisión se molesta. Al menos yo no he escuchado ninguna declaración de molestia de parte de la comisión. No, pero sí han salido a decir que el presidente está echándole la culpa al Congreso de no haber iniciado una obra que según Fuerza Popular y según la comisión, mejor dicho, Lavajato, podría afectar los intereses del Estado. Entonces, ¿qué sentido tendría esta exhortación si el objetivo no es justamente que no se firme la adenda? Sí, pues, y es raro, ¿no? Como digo, porque también Martín Vizcarra responde, dice, en resguardo de los intereses del Estado. O sea, no estamos resguardando. Va más allá de lo que la exhortación, por lo menos en el texto. No, y además acepta tácitamente que no se estaba resguardando los intereses, porque dice que en resguardo de los intereses se suspende la firma. O sea, está aceptando esa condición. Da la impresión, no sé, claro, que hay un margen de especulación, de que hicieron esa exhortación
pensando que no les iban a hacer caso y como es como comprarse un seguro, pero nosotros en nuestro momento dijimos, el momento que les han hecho caso a lo de la comisión, no al Congreso en su totalidad, insistimos, entonces han dicho, bueno, pero en fin, era solamente una idea, más o menos. Claro, el Ejecutivo no puede hacernos casos en todo, porque nosotros decimos cosas, ahora, así mañana, como decimos una cosa, decimos otra, más o menos. Habría que ponerse en la cabeza de ellos, quienes han redactado, han tomado este acuerdo y han redactado este oficio. Vamos a ver qué piensa el ex congresista Juan Pari, que conoce también los mecanismos parlamentarios, acerca de esta. Yo creo que hay que ir más allá. A ver. Y ¿cuál es el concepto de una alianza público-privada y en qué circunstancias nacen estas alianzas? Nacen en un escenario donde los gobiernos no tenían dinero para invertir y por lo tanto necesitaban la participación del sector privado para abordar ciertas necesidades. Invertir y obviamente tener sus ganancias en relación a esa inversión, considerando una necesidad concreta en el país. Pero ese concepto se ha ido desfigurando poco a poco y en el tema de Lavallato, en el tema de Obres, sale N casos de desfiguración de ese concepto de lo que implica alianza público-privada. Que el Estado termina invirtiendo, ya se naturaliza el tema de la necesidad, el Estado empieza pagando la obra y el inversionista, entre comillas, empieza a cobrar los beneficios de la obra. Ese es un tema que yo creo que hay que discutirlo profundamente en raíz de no solamente en el caso de Chincheros, hay que discutirlo en raíz al análisis de todas las cosas que han venido ocurriendo en los diversos contratos que han habido. En el caso de Chincheros pasa, por ejemplo, de cofinanciamiento del 21% al 81%, o sea, casi ya la totalidad de la inversión. O sea, la alianza público-privada ya no está en términos de aportar a la inversión, sino buscar cómo usufructa esa inversión. Creo que es un tema que hay que rediscutirlo. Creo que el tema de alianza público-privada ha sido muy importante, pero hay que ponerlo en su sitio, en su esencia, y había una desfiguración sumamente delicada de este tema, y creo que ahí nos ha fallado a todos los mecanismos de control. Yo una vez preguntaba al Contralor y decía, ¿cuáles son los sistemas de control de las alianzas público-privadas? No las hay. No hay un diseño de cómo es que se hace un seguimiento y un control a este tema. El propio Congreso va a tener que reconocer, no hicimos las alertas y no hicimos el control político adecuado a ese conjunto de contratos grandes, de megaproyectos que han empezado a ocurrir. Yo creo que ese es un tema de principio. ¿Cuál es el concepto, el significado, la esencia, la forma en que debe construir una alianza público-privada a los intereses del país y no al revés? Muy bien. El doctor Nakazaki está con un signo de interrogación en la cabeza. Es que siempre cuando la política se mete en los temas jurídicos hay grandes problemas, porque acá habría que arrancar uno. ¿Se diseñó bien o no el contrato? Y por tanto, ¿se reguló o no se reguló el tema de los intereses? Que es la gran justificación para el segundo problema, que es el gobierno dice, voy a mejorar, voy a solucionar y voy a ahorrar un problema que se había creado. Y tercero, si voy a hacer una exhortación respecto a si se debe celebrar un contrato, debería ser sobre una base técnica. Entonces creo que los tres temas hay que analizarlos. Si el gobierno corrigió un problema de un contrato y lo hizo con base legal, no interesaría a nadie que lo exhorte y debería ir adelante. Si es que tiene una base legal. Y lo otro, no deberían irse gratis los tecnócratas que diseñan mal las inversiones y luego nunca pagan, ¿no? Entonces creo que por ahí deberíamos reaccionar. Perdón, el detalle que me llama la atención en lo que usted dice, y me parece que tiene mucha razón, es que al retroceder el gobierno parece que ha encontrado una excusa, pero si hubiese estado firme en sus convicciones, el gobierno una se delata de una comisión del Congreso, con todo el respeto que merecen. Para terminar, si me permites, Mario, una vez más con una cadena de conflictos sociales que no se pueden manejar y que creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Exacto. Ahora, yendo un poco más allá y viendo la repercusión que ha tenido esta decisión, porque si bien es cierto, la comisión es la que exhorta, hay declaraciones de la propia presidenta del Congreso que le dice al presidente que no engañe al pueblo cusqueño y que no le eche la culpa al Congreso. Es decir, para el pueblo del Cusco,
que de repente no ha entrado al detalle si fue la comisión, si fue tal congresista, si fue una exhortación, una de miles, o si fue un pedido abierto a, ¿no?, una advertencia abierta. El culpable de esta obra tan anhelada por el pueblo cusqueño es el Congreso de la República. ¿No habría también allí, de pronto, una manera del gobierno de decir, ok, me están exhortando, están diciendo que no quieren, ya, no dijeron que no iban a hacer oposición como obstruccionista, ok, pero voy a demostrar que son obstruccionistas, y el ejemplo es que no firmo esto, hoy no voy al Cusco, no inicio la obra porque el Congreso sigue jalando la pita por ahí. Qué mal que... Y el Cusco obviamente se siente pues burlado y dice, el presidente ha sido claro, hay una exhortación del Congreso, el Congreso no quiere que se firme y hasta aquí llegó. Si ese sería la motivación del presidente, qué pena. Porque acá el Congreso, sí, hay un documento que exhorta. Ajá. El presidente sale anoche y dice todas las bondades y todo lo que se ha superado para llevar a cabo esta concesión. Y sin embargo, no es capaz de liderar algo que él cree. Por una exhortación de 7 congresistas y una comisión, se tira para atrás y no lo hace. Entonces, no está convencido en todo caso de lo que iba a hacer. Porque acá el tema puntual central es que el organismo supervisor de las infraestructuras del Estado, en este caso OCITRAN, no solamente renuncia y denuncia a la vez cómo se ha desnaturalizado el proyecto inicial. Tan es así que en el esquema original el Estado ponía el 28.6% de la inversión y el concesionario el 71.4%. Después de la adenda, todo se invierte. El Estado va a poner el 80.7% y el concesionario el 19.3%. O sea, por ese 19.3% que pone el concesionario, le vamos a dar 40 años finalmente para que pueda llevar a cabo, mantener y llevar a cabo la administración del aeropuerto. Entonces no nos parece lógico, en todo caso, porque el Estado no asume el 100% y finalmente después hace una licitación para poder operar el aeropuerto. O sea, acá hay algo que no se entiende bien porque no lo han explicado hasta el momento. Pero desde esa perspectiva resulta conveniente que no hayan firmado la adenda, entonces. Yo creo que acá lo conveniente es que se vea la manera de cómo este aeropuerto vaya sí o sí. Y tiene que ir, pero en condiciones favorables para el Estado, favorables para el país. Porque al final, ¿quién paga esta inversión? Nosotros, todos los peruanos. Entonces tiene que cuidar la inversión del Estado. Claro, pero insisto, la actitud es ambigua frente a la no firma de la adenda. Es decir, si uno termina de entender lo que usted nos está explicando, no era conveniente, de acuerdo con esa perspectiva, que se firmara. En las condiciones. Bueno, esas eran las condiciones que estaban, esas eran lo que se iba a firmar. Que son totalmente lesivas para el país. Entonces hay que buscar la fórmula de cómo se haga este aeropuerto. Tiene que hacerse de todas maneras, pero en mejores condiciones para el Estado. Ya, pero tal como estaban las cosas, perdón, sí, había que dejar de firmar la adenda. Era complicado, sí, en ese sentido. Por eso, en ese sentido, Luz Salgado pudo haber dicho tranquilo al pueblo cusqueño, el Congreso en efecto ha exhortado, nos parece bien que el Ejecutivo haya postergado esto, seguramente el aeropuerto va a ir, pero se tienen que subsanar una serie de cosas que hay en el contrato en este momento, esta adenda no funciona, es perjudicial y finalmente todos contentos. Es que esa decisión no es decisión del Congreso, la decisión que va o no va es del presidente de la República, así es que la pelota está en la cancha de ellos, no del Congreso de la República. Correcto, entonces lo que cree es que más bien el Congreso no tiene, el gobierno, perdón, no tiene cómo sustentar técnicamente y defender la obra para sentarse sobre una exhortación congresal. El mayor indicio de sospecha de ilegalidad de la fórmula de solución del Ejecutivo es que no la cree, ¿no? Como bien se señala, si el presidente de la República sale ante la nación a decir esta es la solución legal y se excusa en una exhortación para no hacerlo, el responsable es el Ejecutivo, no solo de la decisión, no solo de haber creado una solución que aparentemente no sería legal, sino de tener que asumir el compromiso de decirle al pueblo del Cusco, tengan confianza, el aeropuerto va, pero tenemos que corregir los errores que hemos encontrado y hasta ahora no tenemos solución. No tendría que haber sido claro. No buscar un pretexto. Pero Pablo Kuczynski. Y sobredimensionar la naturaleza de una exhortación. Completa. Claro.
Muy bien, vamos a una pausa ahora y regresamos porque tenemos varios temas importantes con lo que ha dicho el procurador anticorrupción Amado Enco acerca de lo que dice él ha desestimado el fiscal Hamilton Castro. Con eso regresamos. Bien, continuamos aquí en la portada. Veníamos todavía conversando del tema anterior y de quién tiene la responsabilidad frente a la suspensión de la firma y el inicio, en realidad, del proyecto del aeropuerto de Chinchero, ¿no? De que se ponga en marcha. Pero vamos a otros temas. Como dijo Mario, el procurador anticorrupción Amado Enco le ha reclamado al fiscal Hamilton Castro no haber comprendido en las investigaciones del caso Lava Jato a Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, directivos de la empresa Odebrecht, que ya sabemos ha reconocido pago de coimas en distintos países, entre ellos el Perú, por obras, para poder acceder a licitaciones de obras en esos países. Así como tampoco ha decidido o ha aceptado el pedido suyo de incautar bienes, congelar cuentas, activos de la empresa constructora y de alguna manera ha deslizado que el fiscal está protegiendo, ¿no?, o blindando a estos ejecutivos y a la empresa en su investigación. Por su parte, el fiscal de la Nación ha dicho que no, que los ejecutivos están en la investigación, están siendo investigados, el fiscal de la Nación, o sea, jefe de Castro, Hamilton Castro, pero parece o han salido a defenderse diciendo que es una estrategia de la Fiscalía. Ese es el cuadro. ¿Debe o no debe el fiscal Hamilton Castro proceder a congelar cuentas, incautar bienes? Empecemos esta vez, por supuesto, con ahí creo que hay dos elementos a considerar. Número uno, los términos del preacuerdo que se ha celebrado entre Odebrecht y el Ministerio Público frente a lo que entiendo es una orfandad absoluta en tema de información. Yo sostengo que el Ministerio Público no tiene la información necesaria hasta ahora, no logra traer la información que debe venir de Brasil y por eso el primer proceso penal es tan reducido, línea 1, viceministro y para abajo. O sea, yo ya salió mi primer producto, mi primer caso, y por lo limitado que significa que mi material probatorio todavía es muy endeble, y lo reflejo con el primer caso que he lanzado. Entonces creo que ahí podría haber una primera limitación. Y una segunda que he venido señalando desde hace tiempo: lo más probable es que de Brasil solo tengamos brasileros testigos que den información, porque en sus colaboraciones eficaces yo veo muy difícil que no hayan negociado todo. Porque tanto la ley del Perú como la ley del Brasil, si un brasilero comete parte del delito en Brasil y parte del delito en Perú, tranquilamente puede negociar con fiscales y los jueces de Brasil todo su caso. O sea, tanto la parte del delito cometido en Brasil como la parte de los delitos cometidos en el Perú. Entonces no me llamaría la atención que más allá que los investiguen preliminarmente, a la hora de la hora digan: señores, acá están nuestros acuerdos, cosa juzgada, ya nuestro problema ha sido resuelto en Brasil. Ahora, ¿puede la Procuraduría hacer este tipo de pedidos y debe la Fiscalía aceptar esos pedidos de la Procuraduría? Yo creo que el procurador actúa tardíamente porque ya se anunció que se van a nombrar procuradores ad hoc bajo el esquema de que con luces y sombras. Yo hago una comparación permanente. En la persecución o el sistema anticorrupción en la época de Toledo y previamente de Paniagua se organizó la Procuraduría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de una manera tal que hoy día no se asemeja en lo más mínimo. Entonces digo, ¿por qué no se repite lo bueno? Por cierto, no debe ser lo malo de la experiencia anterior. Entonces, como el señor ya va a salir, en ahora Nano empieza a lanzar pedidos que no le veo ningún sentido. El expresidente de la Comisión Pari. Yo creo que no hay que reducir el tema solamente a la coima y al soborno y que por ahí se queda en ese tipo de discusión y buscando los actores quién recibió la coima o quién recibió el soborno. El tema va más allá. El tema va cómo es que las empresas lograron sobreganancias buscando y utilizando contratos mafiosos. Eso ha sido toda una construcción. Por si no, el que va a asumir la responsabilidad es el funcionario que si bien ha cometido su delito y ahí nomás se queda. ¿Y cuál es la responsabilidad de la empresa? ¿Y cómo ha construido la empresa para utilizar y coger el tesoro público para su beneficio? Entonces ahí es un tema que el tema de estos actores que representan a la empresa tienen que estar involucrados, pero bajo esa perspectiva, porque o si no simplemente
Bueno, ya dimos los nombres de los peces chiquitos, nosotros seguimos operando, porque ese es el tema, porque qué cosas se ha negociado acá, es el otro tema que preocupa, porque hay que recordar que después de la conferencia de que tuvieron los fiscales aquí, la conferencia pública, Oberes dio una respuesta, dijo, bueno, vamos a cooperar con la justicia y vamos a adecuar nuestra empresa a los mejores estándares internacionales de anticorrupción. O sea que ahí la luz es clara, no vamos a movernos de acá, queremos seguir operando, y no solamente para el Perú, hay que tener claro, Oberes, LatinVest es una plataforma para trabajar toda Latinoamérica. Y entonces, ¿qué? El Perú se va a convertir no solamente un paraíso para ver cómo se manejan estas cosas, si hay o no hay lavado de activos, se va a convertir en un paraíso para operar mafiosamente en el resto de Latinoamérica. Sería una vergüenza, de verdad que sería una vergüenza. En todo caso, yo creo que hay errores que se han cometido desde el comienzo. En el Brasil, tanto la gente de Oberes, tanto Camargo Correa están negociando su libertad, tienen ahí el zapato en el cuello, entonces quieren salir. Eso es lo fundamental. ¿Qué están negociando en el Perú? ¿Ya? Justamente creo que el problema radica en que nadie en el Perú, a excepción del fiscal, sabe a qué tipo de preacuerdo ha llegado. Es una terminación anticipada, es una confesión, una colaboración eficaz. En la terminación anticipada, el imputado finalmente se compromete, acepta su responsabilidad, pero ahí queda. O sea, no tiene la obligación de dar nombres para desbaratar a la organización criminal. En lo que es la colaboración eficaz, sí acepta su responsabilidad y también se compromete, es el compromiso, el acuerdo, de dar los nombres para que se desbarate la organización criminal. Entonces acá no sabemos en qué tipo de preacuerdo estamos. Entonces por eso es que es importante que sí por lo menos diga qué acuerdo ha llegado. Entonces para que a partir de ahí veamos pues finalmente la estrategia que está tomando el fiscal. Pero a todas luces acá no se está avanzando. Tan es así que el fiscal Castro ha tenido que ir al Brasil. ¿A qué? A recabar información. Y esperamos, en base a esa información que ha recabado, en los próximos días se comience a capturar a los peces gordos. Sí, ahora, a propósito de negociaciones, Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones, ya está aquí en el Perú, hombre vinculado a Enrique Cornejo, ¿no? Y se teme que la estrategia de Cuba siga a la de Luyo, ¿no? El otro detenido que en un primer momento dijo, estamos hablando de los peces pequeños, medianos todavía, que dicen voy a colaborar con la justicia, pero a la hora de pronto cambian eso, ya no colaboran con la justicia. Es como si alertaran a los grandes, ojo, estoy acá, puedo hablar, y de alguna manera el grande le ofreciera protección para que se inmole o se calle y no hable. O sea, da esa impresión, es muy de mafia lo que estoy diciendo, pero bueno, es una mafia. Es la defensa siciliana. Exacto, es eso, ¿sabes qué, compadre? Quédate tranquilo, quédate en la cárcel, yo te pago el abogado todo el tiempo, lo arreglamos en unos años, pero hoy cualquier prueba, video, documento, correo, lo que tengas, te lo guardas. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Hay que armar una gran investigación, empresarios brasileros, socios peruanos, altos funcionarios públicos, funcionarios medios, abogados, auditores, obras, hay todo un conjunto de temas porque hay una organización criminal internacional. Y hay que tratar de centrar la orientación a la opinión pública de una manera adecuada. Acá hay un elemento central. Cualquier esquema que se pretenda manejar al Perú queda condicionado a qué va a venir del Brasil, porque este caso es muy especial. Acá el primero que se pone a cantar es el dueño de todo, porque como bien decía el excongresista Pari, Odebrecht es un condenado que desde la cárcel trata de reducir su pena, claro, a cambio de lo cual está botando todo el oro del mundo. Todo, claro. Incluso ya es la primera colaboración que viene con todos y ejecutivos. Entonces cualquier esquema acá no podría funcionar sin esperar.
Muy bien, hoy dentro de la bancada oficialista, la bancada de Peruanos por el Cambio, ocurrió un episodio curioso. Es uno de sus integrantes, Moisés Guía Pianto, que es un invitado, no es un militante de Peruanos por el Cambio, en un evento que vamos a tener noticia en un momento, pidió la vacancia del presidente Kuczynski y llamó a una insurgencia popular para el 4 de marzo, que es un día en el que diversas instituciones cristianas evangélicas, si pertenece a una de ellas, va a participar de una marcha contra el currículo escolar del Ministerio de Educación por todo este asunto de la pretendida ideología de género. Llama la atención que un congresista gobernista pidiera la vacancia del presidente de la República, que es presidente de su opción de gobierno, ciertamente. Después de ello, el congresista pidió disculpas, ha dicho que le debe lealtad al presidente Kuczynski, pero la bancada gobernista ha rechazado sus expresiones y ha decidido igual someterlo a un proceso disciplinario. Vamos a escuchar primero sus disculpas. Sí, el video. Yo me siento defraudado, porque usted que representa a 7 millones de peruanos y prefiere ir a una reunión que es importante, pero que esto es mucho más importante. En ese sentido, es mi queja al presidente de la República, al Consejo de Ministros, a la bancada a la cual represento, y he venido pidiendo permiso hoy a las 9:10 y pido disculpas por los 10 minutos en la cual he venido. Hermanos cristianos, para mí es difícil poder convivir cuando tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no responden a una expectativa de integridad de género y no hay una respuesta política de Estado. Esa es la verdad de todo esto y nos quieren engañar y mentir. Y yo pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial y la insurgencia popular. Por el caso contrario, estaremos nosotros. Retiro mis expresiones contra mi presidente, al cual merezco mi lealtad hacia él. ¿Y por qué entonces? ¿Qué le pasó, congresista? Entonces, en el momento que dio, o usted pensó que no iba a ser grabado y que estas declaraciones no iban a ser públicas. No, yo sé que la situación en la cual son los procesos, en la cual van a determinar los hermanos esto el 4 de marzo, yo tuvo ese error de pedirlo a mi nombre, pero sí queda en conocimiento que esto tenía conocimiento de la bancada, porque yo me reuní a las 8 de la mañana con la bancada, en la cual nuestros hermanos, si no iban a ser escuchados, iban a hacer el 4 de marzo esta gran marcha por lo que se ha pedido. Pero usted... Bueno, es pintoresco, digamos, si uno lo ve por el lado más amable. ¿Qué cosa les parece a ustedes que un miembro de la bancada oficialista pida la vacancia presidencial? Además, por una razón como la que ha mencionado, que no califica para pedir la vacancia presidencial, por lo demás, ¿no? Yo creo que este es un hecho que nunca antes se ha dado en el país. Que yo recuerde que alguien de la bancada salga a pedir a su presidente que renuncie, y además insurgencia popular, creo que no se daba antes. Se ve pues que en la bancada Peruanos por el Cambio en realidad hay muchos congresistas que no están contentos en esa bancada. Hay dos grupos totalmente marcados y que seguramente esos enfrentamientos internos que hay llevan pues a este tipo de declaraciones totalmente fuera de lugar, en realidad una declaración lamentable del colega. Bueno, lo han sometido a proceso disciplinario, a pedir disculpa del caso, pero en realidad lo que él piensa respecto a su presidente, el día de hoy lo ha expresado. Doctor Nagasaki. Bueno, una triste nueva expresión de la crisis política que vivimos hace mucho tiempo y de lo que significa, ¿no? En segundo lugar, un pésimo manejo, como bien has marcado, de una institución constitucional como la vacancia. Y tercero, mucho más lamentable que un tema tan delicado como sexo, género, que debe ser tratado con la seriedad del caso, donde la sociedad reflexione y llegue a una conclusión, tenga este tipo de expresiones tristes y folclóricas, ¿no? Yo creo que hay un tema que está generando una contradicción que no es de fondo.
O sea, el tema y el discurso de la identidad de género, que si bien es cierto que es una situación que se discute mucho en Europa, en el caso nuestro no, en el caso nuestro creo que se avanza más por la defensa de los derechos, el equilibrio entre el hombre y la mujer, en términos de su participación en la sociedad, y creo que esos temas sí son tareas y tareas conjuntas. El discurso eso de que el sexo se define a través de la historia o de la vida, ¿no? El sexo se define cuando naces, aunque pueda haber desfiguraciones y pueda la sociedad generar situaciones complicadas de desfiguración, de eso puede existir, pero es un tema altamente sensible, y creo que este tema sensible hay que conversarlo con mucho cuidado, no tratar de llegar a fundamentalismos, porque eso va a hacer daño y generar contradicciones que no son de fondo en el país. Bueno, y armar a una insurgencia popular por este asunto parece un poco descabellado, ¿no? Así es, o sea... No, es descabelladísimo, en realidad no parece claro, o sea, sí. Entonces es como si fuera la contradicción y el elemento fundamental a la cual tiene que haber un desenlace político de este tipo. No es así, eso es caer en un fundamentalismo sumamente delicado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, respetamos las acciones de fe, creo que todos podemos tener diferentes puntos de vista en relación al tema, pero hay que manejarlo con el respeto que se merece y tener mucho cuidado, porque es un tema sumamente sensible y que hay que trabajarlo con mucha responsabilidad, ¿no? Ahora, el proceso disciplinario también llama la atención, porque el señor congresista Guy Apianto no es militante del partido oficialista, de manera que la sanción que eventualmente podría recibir tendría que ver con su presencia en la bancada. Es problemático para una bancada que solo tuvo 18 integrantes originalmente y ya despidió a uno y ahora quiere eventualmente sancionar a otro, es decir, realmente digamos una atmósfera poco idónea para acompañar al Ejecutivo. Pero en fin, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Antes de irnos, mencionamos la cuarta noticia, ya no tendremos tiempo para desarrollarla, pero es que la bancada de Fuerza Popular ha propuesto unificar dos comisiones. La comisión parlamentaria, se entiende, la que investiga el caso Lavajato y la que investiga las obras emblemáticas de Ollanta-Humala. Bueno, me imagino que porque evidentemente tienen puntos de contacto. El vocero de la bancada fujimorista, el congresista Luis Galarreta, ha considerado que las dos comisiones deben trabajar con un solo norte y ha dicho que últimamente se ve que estas comisiones en particular están duplicándose, diluyéndose o perdiendo su fuerza. La pregunta es si la unificación cambiaría esa circunstancia. Bien. No sé si alguien quiere agregar brevísimamente algo sobre eso, que nos quedan segundos. El problema es, por ejemplo, que la comisión que preside Daniel Salaverry viene investigando, por ejemplo, Gasoducto del Sur. No, claro, hay duplicaciones, sí, sin duda. Entonces, el pedido de información se duplica, el gasto se duplica. Es decir, yo creo que sí va a ser bueno que haya una reorganización de las comisiones. Siempre y cuando que esto no conlleve a dilatar más. Hay que tener mucho cuidado. La otra vez ocurrió una situación anecdótica. Gente entró, palanqueó la oficina de la Comisión de Lavallato y no encontró absolutamente nada. Entonces, ¿eso qué indica de qué pasa con el trabajo? Creo que hay que avanzar mucho más. Los acontecimientos. Lo más interesante de la irrupción en la oficina fue descubrir que no había nada. Todavía nada. Que no se había avanzado nada. Bien, muchas gracias a nuestros tres invitados de esta noche. Y muchas gracias también a Mario La Huerta, que ya se encuentra en el otro estudio y va a estar con ustedes en primero a las 8. Y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.